Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tendremos con nosotros a Federico Pérez Alonso. Él es graduado en Magisterio de Educación Primaria, técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente trabaja y es delegado sindical en la empresa toledana de Aeronáutica y Automoción. Y desde hace más de 2 años es secretario general de la Unión Provincial de Toledo de Comisiones Obreras. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, te quería preguntar acerca de la regularización de más de 1.200 trabajadoras y trabajadores que ha llevado a cabo Comisiones Obreras, los cuales estaban en situación de precariedad, fraude y explotación laboral. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso de denuncia y regularización desde comisiones? Mira, uno de los objetivos principales que establecimos en este mandato en el que yo entré a formar parte de la Ejecutiva Provincial como secretario general fue intentar minimizar, porque acabar es un objetivo bastante complejo, con el fraude y la explotación laboral en la provincia de Toledo. Hay tres figuras fundamentales en las que el fraude se abre paso aquí en las empresas toledanas. Una es el uso abusivo de las empresas de trabajo temporal, otra, la externalización de servicios, y una tercera, pues la temporalidad abusiva que hay en algunos sitios. ¿Cómo hemos ido erradicando este tipo de situaciones? Pues a través de denuncias por cesión ilegal de trabajadores, en la que pues hemos conseguido que muchas de las subcontratas que estaban realizando trabajadores y trabajadoras que realizaban las mismas tareas que los trabajadores de la empresa principal, pues formaran finalmente parte de esta empresa principal, con el mismo salario, el mismo convenio de aplicación y las mismas condiciones. Esto en Toledo Capital, por no irnos más lejos, lo hemos conseguido en distintas empresas, en las 2 empresas del Grupo Arnova, tanto Aeronáutica y Automoción, en este caso que era mi propia empresa, que lo frenamos en el mismo momento, como Internacional de Composites, así como en Extrusiones Toledo. Luego hay otra figura en la que hablábamos del tema de la subcontratación, que entendíamos, de subcontratación, de las empresas de trabajo temporal, en las que muchas empresas abusan de esta figura, porque todos sabemos que un trabajador que no tiene esa estabilidad en el empleo, que no tiene un contrato indefinido, pues le exigen más, le presionan más a la hora de poder exigir sus propios derechos. Pues casos tan claros como acudir al médico, acudir si quieres un ingreso a algún familiar, todo ese tipo de permisos. La gente que tiene contratos temporales o incluso que están contratados por empresas de trabajo temporal, pues no lo cogen, por lo cual muchas empresas prefieren ese tipo de contratación porque económicamente les es más beneficioso. Hemos encontrado casos sangrantes en empresas que ya tienen una gran implantación y con grandes beneficios económicos, como en la propia Schweppes, aquí en la ciudad de Toledo, donde nos hemos encontrado con trabajadores que llevaban más de 15 años entrando y saliendo de manera continuada a la misma empresa. Esto igual lo pusimos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, parte del referendo de nuestros delegados, y hemos conseguido regularizar en esta propia empresa más de 60 trabajadores. Otra figura fundamental, que también a nivel nacional, que lo promovió Comisiones Obreras, y en Toledo, en muchos de los centros de Toledo, especialmente en la zona de Totanés, en Corral de Amaguer y en las distintas cárnicas, es la figura de los falsos cooperativistas, de falsos autónomos que estaban trabajando en las cárnicas desde hace décadas. Desde comisiones, desde hace años, por medio con el Ministerio de Trabajo y con las distintas administraciones, llevaba mucho tiempo intentando erradicar esta figura. Estamos hablando de una figura para que no conozca el sector de las cárnicas, que movía cientos de millones de euros y que tenía contratado a miles de personas con esta figura de falsos autónomos, de falsos cooperativistas en todo el país. Simplemente en la provincia de Toledo, por poner un ejemplo, se han regularizado más de 500 personas, entre 500 y 700 personas, con esta figura que al denunciarlo y a encontrar esta figura jurídica de demanda que es de falsos cooperativistas. Estas empresas creaban una cooperativa a nivel ficticia porque los trabajadores no tenían ningún tipo de relación con la cooperativa, no tenían ningún tipo de vínculo ni ningún tipo de derecho,
pero claro, al final eran como la figura típica del falso autónomo. Ellos mismos se cotizaban, ellos mismos no tenían derecho a bajas, en fin, todo este tipo de situaciones, porque bueno, pues la ley les amparaba. Por fortuna, gracias a esta última vía jurídica que encontramos de falso cooperativista, se han visto obligados grandes de estas multinacionales como Servicarne, que tenía a más de 5.000 trabajadores en España y a más de 200 en la provincia de Toledo, bueno, a que estos trabajadores se regularizaran y fueran contratados por, bueno, por todas estas multinacionales cárnicas que todos conocemos, Tello, Incarlopsa, en fin. En los últimos meses, uno de los sectores que más se ha tenido que movilizar ha sido el de los trabajadores de la panadería. Estos trabajadores han llamado a movilizaciones y huelgas para después del verano. ¿Cómo se ha afrontado esta situación desde el sindicato? Esta es una situación muy compleja, porque como para el que no lo conozca, llevamos mucho tiempo pendientes de que se firmara el ANC, el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva y Convenios Colectivos, en el que se fijan unos parámetros para negociar los convenios a nivel nacional. En este caso, Panaderías no forma parte de la patronal habitual, en este caso Fedeto, que es en Toledo, sino que es una asociación independiente de panaderos. Todos estos acuerdos, estas pautas, digamos, que es en las que se establece unas subidas salariales mínimas a las que negociar, como referencias que negociar, ellos se las saltan a la torera y partían de una negociación de una base de una subida salarial de un 0%, algo absolutamente inasumible. ¿Qué pasa en panaderías? Que es un sector muy complejo, porque no es un sector muy industrializado. De hecho, aquí en la provincia de Toledo solo hay dos grandes empresas industrializadas, como Panaderías Milagros, que está en Olías y Illescas, y Berley, que está en Noblejas. El resto son todas pequeñas panaderías y despachos de pan repartidas por las distintas localidades de Toledo, que tienen 3, 4, 5 trabajadores, el que más, muchos de ellos son incluso familiares, y es complejo el generar una movilización masiva fuera de estos dos centros de trabajo que son más industrializados. No obstante, como evidentemente la demanda, la solicitud de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores, en este caso, que son los dos sindicatos que negociamos el convenio, es más que justa, vamos a empezar a iniciar movilizaciones. De hecho, mañana mismo comienzan los compañeros y compañeras a hacer un reparto de folletos, de pasquines en los distintos centros de trabajo, bueno, más característicos, para informar a los trabajadores de cómo está la situación y de, bueno, pues animar a la huelga en el caso de que no haya ningún tipo de movimiento por parte de la patronal en este sentido, que lamentablemente creo que vamos a ir abocados a una huelga, a unos paros al comienzo, porque no se está moviendo ni un ápice. Desde comisiones se ha hablado de sectarismo cultural que se está imponiendo en el municipio con el actual gobierno de PP con Vox. ¿En qué se basa esta denuncia pública de comisiones obreras? Bueno, esto es más que público. Desde las últimas elecciones, el último equipo de gobierno del Partido Popular, en coalición con la extrema derecha, con Vox, en el escaso tiempo, en los escasos 100 días que llevan de gobierno, ya han impulsado dos medidas absolutamente partidistas y absolutamente temerarias, destinadas, ni más ni menos, pues, efectivamente, a ejercer ¿cómo decirlo?, un control, una situación sectaria en cuanto a la cultura. Por una parte, para que no conozca, que sea fuera de Toledo y no conozca, desde hace más de 20 años el Círculo de Arte es una iglesia desacralizada en la que, aparte de ejercer como un lugar de hostelería, bueno, pues se realizan exposiciones, se realizan obras de teatro, se realizan conciertos, siendo básicamente uno de los núcleos más importantes de la cultura aquí en la ciudad de Toledo. Como eso lo gestiona un ente aparte del municipio, aparte de la administración, y que, bueno, pues realiza actividades que no gustan, no son del perfil ideológico de este equipo de gobierno, pues ha intentado, a pesar de que ya se habían vencido los plazos de adjudicación, a pesar de que ya tenía adjudicatarios la misma gente que lo tenía antes, han intentado, bueno, pues eliminar ese tipo quitarle, digamos, la concesión
a este grupo para, bueno, pues porque no le gustaba directamente. Por otra parte, había la programación de otoño-invierno del Teatro de Rojas, que ya estaba programada y anunciada y acordada con distintas empresas, una obra en concreto, bueno, pues de un perfil feminista y de un perfil ideológico que tampoco, bueno, pues no era del gusto del equipo de gobierno, también ha sido cancelada de un día para otro sin ningún tipo de justificación. Y esto no ha hecho más que comenzar. No sabemos que esto es lo que pasa en Toledo, pero tenemos ejemplos de todo tipo de donde el gobierno de este tipo de coalición pues está enfocado a dar la guerra cultural. Comisiones Obreras ha llamado a poner todos los medios para acabar con la serie de siniestros que se llevan ocurriendo en la línea férrea de Madrid-Extremadura. A su opinión, ¿qué debería hacer la ADIF al respecto? A ver, esto es sencillo y pasa en todas las empresas en cuanto en materia de salud laboral, que esto al final estamos hablando de salud, no de los trabajadores, en este caso de los usuarios. Es inversión. Lo que hace falta es invertir y hacer una apuesta clara, en este caso de la administración, en la línea de ferrocarril, porque al final el ferrocarril ordinario es el que estructura este país, el que da oportunidad a los distintos vecinos y vecinas de diferentes municipios de poder desplazarse de un sitio a otro. Desde hace muchos años tenemos la fortuna en Toledo que el presidente del comité de ADIF, bueno, pues de la zona de la comarca de Talavera, que también gestiona es el presidente de la Federación de Servicio de la Ciudadanía en Toledo, Enrique Clavero. Y desde hace mucho tiempo hay un informe en el que refleja los puntos negros que tiene los distintos trazados de ferrocarril en la provincia de Toledo. Y uno de ellos, como no puede ser de otra manera, son los pasos a nivel. Los pasos a nivel que hay que erradicar, como se han erradicado en muchos puntos de España, y darle otra alternativa. No es de recibo, es absolutamente vergonzoso que tengamos la misma situación, la misma peligrosidad, la misma falta de medida de seguridad en los pasos a nivel que teníamos hace 50 años. 50 años porque el transporte ha cambiado, el volumen de circulación es absolutamente distinto y la gran mayoría de los accidentes, como podemos comprobar, pues son en esos pasos a nivel mal señalizados, pasos a nivel sin iluminación, pasos a nivel obsoletos y con muchos años y que bueno, no se han puesto ningún tipo de medidas para evitar estos accidentes que son todos evitables. Cada vez es más habitual el uso de algoritmos y inteligencia artificial por parte de las empresas en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la posición de Comisiones Obreras a este respecto de las nuevas tecnologías? Bueno, la posición de Comisiones Obreras es bastante clara. De hecho, en la negociación de la famosa Ley Rider, que se llevó a cabo el año pasado, en la que Comisiones Obreras fue parte fundamental haciendo aportaciones y reclamando información junto a ello. Esto es la versión, digamos, 2.0 de la solicitud de información al representante legal de los trabajadores que se lleva llevando a cabo desde que se firmó el Estatuto de los Trabajadores. Esta parte, como digo, es la versión nueva y digital. Al final, tener acceso, que los representantes de los trabajadores tengan acceso a los algoritmos, a cómo la empresa decide, bueno, pues al final todo, porque es que los algoritmos gestionan todo, desde los turnos, los tiempos de descanso, la productividad, el servicio. Todos los baremos que pueden luego dar pie a que la empresa justifique un despido, justifique carga de trabajo, justifique movilidad, es obligatorio que las empresas se lo comuniquen a los representantes de los trabajadores para ver si eso está fundado, está infundado o es excesivo, la carga de trabajo es excesiva, en fin, hay muchísimas variables que dependen de esos algoritmos y que tienen que estar en manos de los representantes de los trabajadores para denunciarlas que sean abusivas. Pues para finalizar vamos a pasar a nuestra pequeña fase más desenfadada, digamos, del programa, que se llama Más breve que un tuit, donde le diré una serie de conceptos o nombres y tendrá que intentar definirlos con las 2 o 3 primeras palabras que se le vengan a la cabeza. ¿Preparado? Siniestralidad laboral. Siniestralidad laboral, pues yo diría ahí vergonzoso, diría falta de inversión empresarial y diría falta de preocupación empresarial. Reforma laboral. Diría solución al fraude, diría un primer paso y diría
fin de la temporalidad. Conciliación personal, familiar y laboral. Objetivo fundamental. Economía de plataformas. Peligrosa, pero necesaria. Y por último, feminismo. Feminismo es una realidad y es una realidad que no sé cómo decirlo para que quede claro. Es valentía, es una realidad y es algo que, bueno, pues que está movilizando y cambiando la realidad actual, tanto del mercado laboral como de la vida diaria, al que todos debemos está obligando a que la mayoría de los hombres, en el que me incluyo, que nos replanteemos esto no es corto, mucho de lo que nos había enseñado, lo que habíamos aprendido durante todos esos años y que, bueno, nos está haciendo este movimiento que está generando más conciencia social de lo que han generado otros movimientos en muchísimos años. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Federico, y te deseamos mucha suerte en tu labor sindical. Nada, gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar un programa más ahí. Espero que les haya resultado interesante. Hasta el próximo programa. Chao.